Esta parte del curso tiene que vernos con una introducción para ponernos de acuerdo con estos conceptos básicos que vamos a trabajar, ¿no es cierto? Principalmente el concepto de ciencia, que es un concepto que estamos trabajando desde que comenzó la clase. Diferenciar un poco el concepto de intelectual, científico, experto, que suele ser, ¿no es cierto?, para muchos como una suerte de sinónimo, pero al mismo tiempo hay diferencias. Y por eso, ¿no es cierto?, vamos a leer el texto de Bourdieu sobre intelectuales, que es a partir de la próxima semana, que está abierto, porque vieron que la compañera que estaba inscrita se salió del curso, así que lo pueden ocupar ustedes si quieren, ¿no? Las personas que entran, que no tienen curso, digamos, un texto todavía. Y después, ¿no es cierto?, seguimos viendo el problema de los expertos como por definición, pues digamos, en relación a esta sociedad del conocimiento, y dos temas que tienen que ver con la idea de la técnica, que es un aspecto fundamental, de hecho, para entender las experticias. De hecho, en Chile a los expertos le llaman técnicos, ¿sí?, o asuntos técnicos, y como un historiador como Agustín Nito Galán ha interpretado de una manera muy, muy extraordinaria, creo yo, y además en castellano, eso es mejor todavía, el tema de los públicos de la ciencia, y lo que llamaríamos ahora la divulgación científica, pero más bien tiene que ver con esta diferenciación entre expertos o profanos, como le llaman en España, o legos, que son aquellos que no manejan digamos, estas denominadas experticias. A partir no el 13, porque esa semana va a haber un receso, que tengo voy a tener que hacer de nuevo, correr un poco esta tabla. Vamos a poder ver lo que se llamaría una suerte de itinerarios de experticia, algunos elementos vinculados a lo que se llama el poder de la tecnocracia, o la tecnociencia, perdón, que no es lo mismo que tecnocracia. Vamos a ver un poco la diferencia. Lo que no está en este curso, no sé si se han dado cuenta, por ningún motivo son definiciones. Estos son los expertos, así se definen los expertos. Lo que este curso quiere hacer es justamente que a partir de las lecturas vamos encontrando las definiciones. Y tiene una parte de evaluación que es un ensayo, justamente para hacer esto, y otro, que es un estudio de caso, digamos, y otro tiene que ver con análisis de documentos. Todo eso está puesto en lo que se llama tareas. Ahí está el estudio de caso, el análisis documental, las fechas y todo lo que necesitan para eh, eh, responder eso. Bien, no sé si hay una pregunta antes de comenzar con esto, con volver al tema de Bruno Latour y Ciencia en Acción. Bien, vamos a comenzar entonces con la continuación o continuar con el texto de Latour. Acá nosotros tenemos uno de los autores más conocidos, digamos, sobre temas de definición de ciencia, que va a ser muy importante para poder entender, para que nosotros podamos entender el papel que juegan los expertos en esta llamada sociedad del conocimiento, que es este autor, ¿no es cierto?, francés, Bruno Latour. Es francés, pero escribe en inglés. Entonces, lo que yo les pedí era que leyeran la introducción. Siempre les estoy pidiendo textos que son más bien cortos, de semana a semana, pero tienen que irlos leyendo porque de otra manera no podemos ir armando la clase. Y acá, ¿no es cierto?, está la introducción, abrir la caja de Pandora, y es lo que hemos estado analizando. Espero que la hayan podido avanzar aquellos que no lo tenían leído para la clase anterior. Y estamos mirando en este momento, ¿no es cierto?, cómo este autor está definiendo una entrada respecto del estudio de la ciencia, ¿no es cierto?, como si fuera las dos caras de Jano, ¿no es cierto?, como si fuera una ciencia elaborada, y cuando ya se han cerrado estas cajas negras y solamente vemos los resultados de la ciencia, o, ¿no es cierto?, la ciencia en proceso de elaboración, que es lo que nos permite justamente enlazar la relación de la ciencia con la sociedad, que es lo que nosotros estamos haciendo en esta clase. Como, ¿no es cierto?, uno de los aforismos que va a, digamos, construir Latour, este autor, muestra, ¿no es cierto?, estas dos caras todo el tiempo.
ir directamente a los hechos cuando se va a los hechos científicos, o deshacerse de los hechos que son considerados inútiles, construir una máquina más eficiente, determinar en qué consiste la eficiencia, relacionar la eficiencia o la funcionalidad de la máquina con el convencimiento de todos o con las personas relevantes que debieran estar convencidas. Y después, ¿no es cierto?, a partir de eso habla de lo que él llama las reglas del método en una clara alusión a Descartes, ¿no? Bien, entonces, vamos a entrar a la presentación de PowerPoint. Ups. Finalmente también viendo otra cosa que estoy viendo yo. Ya, ahora sí. Bien. Entonces, la clase anterior estábamos mirando, ¿no es cierto?, cómo la ciencia elabora los hechos y no los descubre. A partir de las consideraciones que estábamos viendo con este texto de Latour. Para eso, ¿no es cierto?, vemos, ¿no es cierto?, que lo que tenemos que hacer no es tanto definir lo que va a ser una ciencia, no estamos en esa situación de hacer una frontera entre lo que va a ser ciencia o no ciencia, sino que más bien entrar en lo que se llama, ¿no es cierto?, las prácticas científicas. Por otro lado, ¿no es cierto?, mostrar que la posibilidad de que la ciencia funcione, ¿no es cierto?, es consecuencia de quien se vea, ¿no es cierto?, triunfando en las controversias científicas, que las controversias científicas son un elemento fundamental para entender esta relación entre ciencia y sociedad, que es lo que aparece, ¿no es cierto?, en el texto de Latour. Pero la funcionalidad de la ciencia no depende solamente de la racionalidad de un enunciado científico, no porque sea racional en sí mismo o porque tenga alguna relación con lo que es la naturaleza, va a ser eficiente. Lo que tiene que hacer, según estas perspectivas, es calzar, en este caso, por ejemplo, con los fabricantes de software, con el marketing, ¿no es cierto?, con diseñadores, accionistas, clientes, etc. Con un espacio que no tiene que ver necesariamente con lo que nosotros consideraríamos el conocimiento. Aquí hay una diferencia que hace Latour con otros autores que más bien tratan de buscar la idea de la ciencia en la racionalidad solamente y creen que ahí está la construcción del conocimiento, pero no ven todo este mundo, como por ejemplo estos fabricantes de software, marketing, qué sé yo, clientes, accionistas. Ven ese mundo como si estuviera fuera de la ciencia y que más bien es hasta un impedimento que la ciencia se desarrolle. Lo que este autor, con una mirada bastante rupturista, plantea, y otros también, ¿no?, y otras, que el propio conocimiento científico incorpora a estos que llamaríamos nosotros participantes extracientíficos de alguna manera, como por ejemplo los propios accionistas o los clientes. Y hemos puesto en este curso varios ejemplos porque tenemos el tema muy latente de las vacunas. No es solamente que la idea o la racionalidad de un virus inactivo o la racionalidad de un ARN mensajero, ¿no es cierto?, como son los dos tipos de vacunas que se han desarrollado desde hace un año y medio para enfrentar el coronavirus, dependan solamente de su eficacia científica. Dependen mucho del marketing, porque si la gente confía en la vacuna, ¿no es cierto?, los estados van a comprar esa vacuna y va a ser inoculada a ese nivel, porque hasta ahora, ¿no es cierto?, la vacuna de coronavirus ha sido comprada por los estados y puesta a disposición de la población. Y en el marketing tienen mucha importancia los medios de comunicación. Yo le he comentado que esa es una visión que tengo yo bastante, digamos, ¿cómo se dice?, subjetiva respecto del papel que pudo haber jugado en el marketing de la vacuna AstraZeneca, por ejemplo, la BBC, en la medida en que es una vacuna, digamos, británica. O el marketing
en contra, o al revés, no más que marketing, campaña, ¿no es cierto?, en contra de otros países que están desarrollando vacunas, en la medida, ¿no es cierto?, en que esto se enmarca en una competencia, digamos, por quién desarrolla una vacuna más eficiente. Pero vamos a ver que la eficiencia también se define, y a partir de ahí también se evalúa si esta vacuna es o no eficiente. Y la definición de la eficiencia no está solamente en la racionalidad de la, digamos, del contenido de este enunciado científico que permite tener un tipo de vacuna, sino otros elementos que están involucrados en el papel que va a jugar la vacuna, ¿no es cierto?, en el enfrentamiento al coronavirus, o sea, en cómo circula después en el mundo. No sé si habíamos revisado las escenas del texto de Latour con John Whitaker en la clase anterior. Podemos mirarlo nuevamente, pero como para ir cerrando esta parte de la lectura del texto. Si ustedes leyeron el texto, se recordarán, ¿no es cierto?, este científico, John Whitaker, que trabaja en base a un hecho científico incuestionable, ¿no es cierto?, que el ADN tiene una doble hélice. Y además, ¿no es cierto?, tiene un artefacto que le permite ejecutar un programa, ¿no es cierto?, para poder entender esa estructura que es la Eclipse MB8000. Entonces, en la medida, ¿no es cierto?, en que esa máquina sea capaz de entender esta estructura, esta va a ser, ¿no es cierto?, considerada una máquina buena. Aquí no hay ninguna controversia. Se construye un programa que sea capaz de reproducir imágenes tridimensionales, ¿no es cierto?, de la estructura del ADN para poder entender este punto digamos, este punto de partida. El punto de partida acá, ¿no es cierto?, es que incuestionable es que la estructura de la doble hélice del ADN tiene esas características. Esto es lo que el autor denomina cajas negras, que hemos estado discutiendo, ¿no es cierto?, en la clase anterior. Haciendo una analogía con el dispositivo de los aviones, que registra la actividad de los instrumentos y las conversaciones en la cabina, este dispositivo es una caja cerrada, capaz de resistir cualquier golpe y que solo se abre en caso de ocurrir un accidente. Justamente las cajas negras tienen que ver con lo que no sabemos de la construcción de la ciencia, y tiene obviamente una relación directa con lo que con el vínculo con la sociedad, ¿no es cierto? Y esta caja, al igual que un dispositivo en un avión, solo se abre en el caso que haya un conflicto, una controversia o un problema. La caja negra de Whitaker, ¿no es cierto?, que sustentan su trabajo, es el artefacto tecnológico del computador y el hecho científico, que es la idea de la doble hélice del ADN. Aquí ya estamos viendo cómo el computador o la máquina, digamos, va a estar jugando un rol en el desarrollo del conocimiento científico. Los que estudiamos, como en mi caso, ¿no es cierto?, la historia de la astronomía, evidentemente entendemos que el desarrollo de la óptica juega un papel fundamental en las posibilidades de generar conocimiento astronómico, ¿no es cierto?, para la construcción de telescopios, pero también ciertos hechos científicos que son incuestionables, que permiten utilizar esos lentes. Lo que hace Latour después, ¿no es cierto?, utilizando un ejercicio retórico, ¿no es cierto?, de ilustraciones o flashback, ¿no es cierto?, es tratar de abrir estas cajas negras para mostrar qué controversias están involucradas en este proceso de elaboración. Entonces, acá tenemos nuevamente, volviendo al propio texto de Latour, tenemos nuevamente la disyuntiva si vamos a entrar por la ciencia elaborada, es decir, lo que nos muestra este científico, o vamos a entrar por la ciencia en proceso de elaboración, es decir, vamos a tratar de abrir esta caja negra, que es lo que quiere hacer justamente Latour. Espero que estén viendo lo mismo que estoy viendo yo, que es en la PPT, digamos, donde estoy hablando de Latour. Bien. En la escena 2, Jim Watson y Francis Crick todavía no conocen la estructura del ADN
y tendrán que elaborar varios modelos y cientos de artículos científicos hasta convertir su tesis, digamos, sobre la estructura del ADN en una caja negra. Acá claramente vemos, ¿no es cierto?, como un elemento conocido y tomado como un hecho científico, ¿no es cierto?, es el punto de partida, es en sí mismo una caja negra, pero los científicos, una vez que hacen análisis y transforman un modelo, lo transforman en un modelo diferente, ¿no es cierto?, van a construir también otra caja negra, que va a permitir, ¿no es cierto?, que exista un conocimiento científico. En la escena número 3 vemos a un angustiado Tom West, dice, aún lejos de convencer a la empresa en la que trabaja de que su prototipo del Eclipse MB8000 es una buena máquina. ¿Y por qué no lo convence, ¿no es cierto? Porque todavía no está definido qué es lo que va a permitir considerar a esta máquina como una buena máquina, porque todavía no está cerrada la caja negra. Es un poco la idea. De acá surge la respuesta a la pregunta planteada al inicio. La ciencia tiene dos caras, como la del dios Jano, ¿no es cierto?, romano, como había dicho, uno que es la ciencia acabada o la ciencia elaborada, y la otra que es la ciencia en proceso de elaboración. Todas las angustias, todas las incertidumbres, todos los digamos, ensayos y errores, justamente están vinculados con esta idea de ciencia en proceso de elaboración. Nosotros tendemos a ver a los científicos una vez que ya han desarrollado su idea, que han convencido, ¿no es cierto?, a su comunidad científica, y no pareciera que antes de eso hubiesen habido una enorme cantidad de incertidumbre respecto del resultado del trabajo, por dónde iba. Y justamente cuando uno mira ese lugar donde esta ciencia está siendo elaborada bajo digamos, mucha incertidumbre y certidumbres y dificultades, entonces en ese momento nosotros podemos mirar con más detalle cómo se relaciona con la sociedad. Latour establece 4 ejemplos que ilustran las distintas perspectivas que nos entrega el estudio desde la ciencia elaborada, que él ha denominado los 4 aforismos de Jano. Entonces, me gustaría ahora que miráramos estos aforismos que aparecen, ¿no es cierto?, en el texto, lo podemos mirar. Aparece en el texto que hemos estado viendo, ¿no es cierto?, como un conjunto de aforismos a partir de la página 8, por lo menos 8 del PDF. Bien, vamos a mirar un poco esto. No sé si hay preguntas antes de continuar con esto de los aforismos. Pues de nuevo estoy viendo otra. Ya, ok. Ya, el primer aforismo, la cara de la ciencia elaborada dice, ve directo a los hechos, y de la ciencia en proceso de elaboración dice, deshazte de todos los hechos inútiles. La opción es partir de lo ya establecido o cuestionar lo ya establecido para seguir construyendo conocimiento. Acá Jim Watson, debe desechar un hecho científico para construir el modelo de doble hélice del ADN. Lo que pareciera que hacen los científicos y que muestran que fueron directamente a los hechos, a un hecho científico preestablecido. Pero lo que efectivamente hacen, cuando uno mira, ¿no es cierto?, la ciencia en proceso de elaboración, es deshacerse de todos aquellos hechos que no les sirven para, ¿no es cierto?, la caja negra que está construyendo, para el enunciado científico que está construyendo. Esto es bien relevante. También lo hacemos los historiadores y las historiadoras. Cuando uno estudia un hecho científico, también, ¿no es cierto?, selecciona aquellos que le van a servir para el propósito que está construyendo. Esto no significa una manipulación, ni mucho menos, digamos, de forma deshonesta, por así decirlo, o poco ética, sino que tiene relación directa con que se seleccionan aquellos elementos que van a ser fundamentales para probar, ¿no es cierto?, la hipótesis o probar digamos, lo que va a ser la tesis de una idea científica. Y por eso entonces la cara en proceso de elaboración muestra, ¿no es cierto?, cómo se deshacen de alguna forma de todos aquellos hechos que no son útiles
para lo que se quiere plantear como un nuevo conocimiento. El segundo aforismo de Jano señala al lado izquierdo, dice, construye la máquina más eficiente, y el lado derecho dice, determina qué es la eficiencia. Esto es bien relevante, ¿no? Tom West, al momento de construir el modelo del Eclipse MB8000, tuvo que definir en qué consistía la eficiencia, qué características tiene una máquina eficiente, porque no era algo preestablecido. Esto también es muy relevante ya, y nos ha mostrado también, por ejemplo, tomando nuevamente el caso de la vacuna, ¿no es cierto?, contra el coronavirus, ¿qué es lo que es la eficiencia? No se puede hablar de que las vacunas en general que hemos visto ahora, ¿no es cierto?, son buenas o son malas. Lo que se dice, ¿no es cierto?, que son eficientes o no eficientes, pero los científicos definen lo que van a considerar como una eficiencia. ¿Qué va a ser más eficiente para enfrentar el virus? Que evitar la propagación, digamos, a nivel masivo, o va a ser más eficiente evitar que las personas, aunque se contagien, enfermen tanto que puedan, ¿no es cierto?, llegar a morir. Eso, por ejemplo, ha pasado con las vacunas, según lo hemos estado mirando. Hay un tipo de vacunas que hemos recibido nosotros en Chile que no tienen tanta eficiencia para enfrentar el contagio. Y, sin embargo, son muy eficientes al momento de enfrentar, ¿no es cierto?, el tema de la cantidad de gente que se enferma y puede llegar a morir. Y hay vacunas que tienen una más alta eficiencia en enfrentar el contagio, por lo tanto, puede ser utilizada, digamos, de tal forma que el virus no se expanda tan masivamente, cosa que favorece a la vuelta, digamos, a la normalidad, sobre todo a la normalidad también, no solamente económica, sino que también a la normalidad de todos los ámbitos de la sociedad que se han visto interrumpidos, como lo estamos haciendo ahora, ¿no es cierto?, al hacer una clase online, por esta pandemia. Entonces, eso es interesante porque el científico determina de antemano qué es lo que va a ser la eficiencia, y eso lo determina, ¿no es cierto?, relacionado con el producto que está entregando. Entonces, el producto científico no es eficiente en sí mismo, ex ante, digamos, no es eficiente antes de que se defina o entre, ¿no es cierto?, la discusión y la controversia científica como un nuevo conocimiento. Es eficiente en la medida, ¿no es cierto?, que los científicos están definiendo los parámetros de la eficiencia. Y ahí entra nuevamente, como todo el tiempo, ¿no es cierto?, que está atrás, ¿no es cierto?, Thomas Kuhn, que ustedes ya lo han leído. Sí. Me dijeron que lo habían leído los cursos introductorios de historia, de la carrera de historia, ¿no? Sí. Ya, y conocen entonces el concepto de paradigma. Sí, por lo menos en una paralela ahí lo pasaban. ¿En una paralela? ¿Qué es eso? Perdón. O sea, en uno de los dos, una de las dos cátedras, porque lo imparte un profesor y en la otra otro. Por lo menos en la Ok, que yo estuve lo sí, pasaron. sí. Sí, las secciones que le llamamos acá. Es que Sí, con los Juegos Olímpicos paralelos me puse a pensar en otra cosa, pero bueno. Eh, no. me vino otra imagen. Bien, entonces sí, si no han leído a Thomas Kuhn, bueno, pueden mirarlo, pueden revisar un par de cosas para que sepan de qué estoy hablando, pero en general tiene que ver con la idea de que la verdad, el enunciado científico no se define por su propia racionalidad, sino que se define por los parámetros de eficiencia y de verdad que ponen las comunidades científicas. Y por eso es que Kuhn, ¿no es cierto?, habla de la idea de paradigmas. Es el paradigma o el paraguas en el cual esto puede ser definido. Y este estudio de laboratorio que creó, ¿no es cierto?, que inventó, diríamos, con Latour, la idea del ADN, no que lo descubrió, justamente lo que está haciendo todo el tiempo es determinar qué es lo que va a ser la eficiencia para que después pueda ser evaluado lo que están ellos entregando como conocimiento científico. Y eso va a ser muy importante. Nosotros en historiografía también de alguna manera definimos cosas así.
qué es lo que vamos a entender por eficiencia, de una manera un poco distinta porque no tiene un sentido de aplicación, digamos, directo. Si lo tiene, es un poco más complejo de captarlo, digamos. Pero sí, ¿no es cierto?, los parámetros a partir de los cuales trabajamos también son definidos por las comunidades científicas. Y ahora, por ejemplo, estamos en una disyuntiva de hace un buen tiempo en relación a que los parámetros de publicaciones, incluso de generar conocimiento, están muy influenciados por las ciencias naturales. Y el hecho de que nosotros escribamos más libros y menos papers, por ejemplo, es un factor a la hora de entender también que lo que se define como un producto eficiente del conocimiento científico. También acá ha ocurrido una suerte de controversia entre las humanidades y en algunos lugares, ¿no?, y las ciencias naturales al respecto, ¿no? Bueno, pero lo importante acá, ¿no es cierto?, es que la eficiencia se determina, no viene predefinida de antemano. Y eso tiene que ver con la construcción del conocimiento, obviamente. El tercer aforismo señala en su lado izquierdo: cuando una máquina funcione, todos quedarán convencidos. Y su lado derecho señala: la máquina funcionará cuando todas las personas estén convencidas. Vamos a ver acá en el texto. El segundo aforismo. Aquí me equivoqué porque dice relevantes, ¿no?, en la PPT. Una máquina funciona cuando todos quedan convencidos, pero el lado lejano que nos interesa dice: la máquina funcionará cuando todas las personas relevantes estén convencidas. Y con relevantes se refiere justamente a aquellas personas que están vinculadas a un tipo de praxis científica. Cuando uno escribe un paper, ¿no es cierto?, científico, y se envía a una revista, ahí la persona más relevante va a ser el editor. Yo no sé si ustedes conocen los sistemas de cómo funcionan los sistemas de publicación de revistas científicas. ¿Han escuchado algo de eso, no? No, yo no sé casi nada. Nada. Todo esto hay que explicarlo porque todo lo que estamos hablando ahora tiene relación con cómo funciona la praxis científica, y probablemente algunos, no, como decía su compañera, no lo tienen muy claro. El resultado de una investigación científica no se publica en libros. O sea, igual los científicos, de alguna manera, algunos publican libros, en fin, pero el resultado siempre es lo que se llama un paper, un artículo científico. Y hay un conjunto de revistas, ¿no es cierto?, que publican esos papers y que circulan después en la comunidad científica. En estos momentos hay una concentración entre 4 editoriales mundiales, digamos, de cerca de 30.000 y tantas revistas en las cuales se publica por distintas áreas. Y mientras más, vamos a verlo con el conocimiento científico y expertos también acá en este curso, mientras más específica sea la revista, mayor cantidad digamos, de prestigio va a tener, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, la revista juega con unos criterios matemáticos, ¿no es cierto?, son fórmulas para determinar el grado de influencia que puede tener una idea científica en la propia comunidad científica. Y eso se determina a través de un cálculo, que son unos índices en realidad, de citaciones. Entonces se calcula cuántos artículos se publican un año por una revista, ¿no es cierto?, y cuántas citaciones al año siguiente hay en relación a esa cantidad de artículos. Mientras menos artículos publica una revista y más citas tenga, mayor índice de impacto va a tener. Y mientras mayor índice de impacto tenga, digamos, mayor cantidad de científicos o científicas van a querer publicar en esa revista. Y esas revistas son todas de pago. Es decir, para que uno publique en esa revista, uno tiene que pagar cerca de $2.000, por ejemplo, como científico, y eso está puesto en todos los costos de una investigación científica.
Y al mismo tiempo la persona que lee el artículo también tiene que pagar porque hay que suscribirse a la revista. Y son suscripciones que son tan caras que las hacen las universidades normalmente. O uno puede pagar por artículo. Cerca de $30 más o menos por artículo. Así funciona un poco el sistema. Y al editor, el editor es la persona relevante que tiene que estar convencida que la investigación o la máquina, como dice acá, también, ¿no es cierto?, funciona. ¿Mm? El editor o la editora es la primera que recibe el artículo y después lo envía a una evaluación de pares. ¿Han escuchado lo que se llama evaluación de pares? Si me dicen que no, puede tener una respuesta. Si me dicen que sí, me cuentan cómo lo entienden. ¿Han escuchado la evaluación de pares, no? La evaluación de pares no es cuando como que un grupo de personas que trabajan en ese trabajo como que lo examinan. A lo que dice Joaquín en el chat. Claro, se lo envían a expertos en el área del paper, claro, justamente se lo examinan. Y tienen que evaluar si ese artículo merece ser publicado en la revista primero, y si hay que hacer algunos cambios. Normalmente cuando uno manda un artículo a una revista pasa por varios procesos de evaluación. El primero es el editor, que tiene que decidir, ¿no es cierto?, si ese artículo vale la pena publicarlo en la revista. ¿Mm? Mira, muchas veces tiene muchos sesgos, porque tiene sesgos de género, también tiene sesgos del lugar donde uno lo envía. Si uno lo envía desde una universidad conocida o de un país conocido, va a tener muchas más chances que si lo envía de un lugar, digamos, que ven como lejano. Y si pasa el primer filtro del editor o de la editora, ¿no es cierto?, se envía a los evaluadores y ellos hacen un informe. Y en ese informe sugieren publicarlo, sugieren hacerle cambios para publicarlo o definitivamente lo rechazan. ¿Mm? Entonces, cuando un científico termina un trabajo, lo primero que tiene que pensar es dónde va a publicar ese trabajo. De hecho, algunos trabajos se hacen también pensando un poco dónde va a ser publicado. ¿Mm? Y es un tema bien complejo porque dado que las revistas están asociadas a editoriales que son editoriales privadas, ¿no es cierto? Es muy complejo cuando uno recibe fondos públicos y termina privatizando el conocimiento, publicando en esa revista. El tema es que ahora, ¿no es cierto?, también para las humanidades está funcionando ese sistema que funcionaba en las ciencias naturales, ¿no?, de publicar en revistas, aunque no se nos mide el índice de impacto como a los científicos. Pero bueno, el tema, ¿no es cierto?, es que las personas relevantes que tienen que estar convencidas que todo esto funcione son los editores de las revistas y son los evaluadores de los artículos. ¿Mm? Son parte de las personas relevantes que tienen que estar, digamos, convencidas que esto efectivamente funciona. Acá me equivoqué, relevantes. ¿Mm? Bien. Para ir terminando entonces, en el caso de Thomas West, después de un largo periodo lleno de incertidumbre, ¿no es cierto?, consigue que su máquina se convierta o se convirtiese, ¿no es cierto?, en una caja negra. ¿Por qué? Porque es una buena máquina, diría lo izquierdo, o sea, es una máquina que en sí misma es buena, pero el lado derecho, que es la parte que nosotros nos interesa trabajar, que es el proceso de elaboración de la ciencia, dice, solo después de que los interminables errores, cada uno de ellos revelado por una nueva prueba de impuesta por un nuevo grupo de interés, han sido extirpados, la máquina se pondrá a funcionar. Por lo tanto, lo que llamamos errores, en el fondo, tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo que se ha definido como eficiente. Se va buscando, ¿no es cierto?, poder entrar en ese ámbito para que pueda ser considerada como un producto que sí puede funcionar. La máquina funciona en la medida en que va convenciendo a la mayoría, no solamente a los científicos, también a los fabricantes de los computadores, también, ¿no es cierto?, sobre todo a los inversionistas, porque la ciencia, a diferencia de Chile, se financia principalmente desde la esfera privada. En Chile es al revés, ¿no? La ciencia principalmente se financia desde organismos públicos como, ¿no es cierto?, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID,
pero en el resto del planeta, digamos, normalmente, y los países más grandes, sí, se financia de ámbito privado y también público, pero sobre todo del privado. Entonces, esto va a funcionar en la medida que se convence a la mayoría, como dije, no solamente a los científicos y científicas, y entonces, a partir de eso, el conocimiento se transforma en una caja negra. Uy, perdón, me cambié del... Ya, vamos a buscar dónde iba. Ya. Entonces, se va transformando en una caja negra en la medida en que más personas se convencen de que lo que se está definiendo, ¿no es cierto?, es correcto. Ahora sí. El cuarto aforismo, para ir terminando con esta, ¿no es cierto?, señala cuando algo es verdadero, es también válido. Y el lado derecho, que es el que nos interesa a nosotros, señala cuando algo es válido, empieza a ser verdadero. Acá opina su compañero, dice que entendió que logró convencer a suficiente gente que su máquina podía ser eficiente si tenía ayuda. Y al ayudarlo se volvieron, ¿no es cierto?, la máquina eficiente. Bueno, lo importante es, estoy de acuerdo con eso, lo importante, ¿no es cierto?, es considerar que la eficiencia de una idea científica o la eficiencia de una máquina para poder, ¿no es cierto?, mirar el ADN con su hélice, digamos, que convenza, ¿no es cierto?, a los científicos, tiene que ser considerada por un grupo que va más allá de los científicos. Yo quiero recalcarle un poco esto, tal vez el texto se va en detalle, digamos, sobre el estudio de caso que está presentando Latour y no sea tan comprensible para nosotros o no sea tan interesante. Pero lo que yo quiero que ustedes vean, que a partir de esto se puede entender cómo el conocimiento científico no tiene que ver solamente con los científicos. O sea, no solamente son los científicos los que se tienen que convencer de que esto funciona. Bueno, y así se va modificando, ¿no es cierto?, la estructura del ADN hasta que, de modo que estén todos, digamos, después satisfechos. Bien, veamos entonces, para finalizar, si no hay preguntas, algunos elementos vinculados a lo que llaman, ¿no es cierto?, las reglas del método. No sé si se pregunta antes de continuar para ir finalizando esta parte. Bien, primero, ¿no es cierto?, hay que entrar en la ciencia mientras se está elaborando. Eso es lo primero. De hecho, la primera pregunta que aparece en el libro es por dónde entrar al conocimiento científico. Y eso es muy importante porque nos permite definir un ámbito, ¿no es cierto?, de relaciones sociales de la ciencia. Lo segundo, no llevar preconcepciones acerca de lo que constituye el conocimiento científico. No estar interesado en esta idea de la separación de lo que es científico o no científico, digamos. En tercer lugar, estudiar cómo se cierran las cajas negras. El cierre de las cajas negras, como lo hemos mirado en esta breve, digamos, revisión del texto de la introducción de Latour, tiene que ver con la manera a partir de la cual se considera, por ejemplo, qué es lo eficiente o qué es lo que va a funcionar. Esto es una elaboración. Por eso es que Latour y otros nos dicen, ¿no es cierto?, que la ciencia no descubre, la ciencia inventa. O sea, el ADN no estaba en la naturaleza, digamos, en nuestra estructura, sino que fue inventada como concepto. Por supuesto, tiene una relación empírica y no es simplemente una elaboración, digamos, meramente, qué sé yo, metafórica, ¿no? Pero sí tiene un proceso grande de elaboración que permite que nosotros pensemos que esto existe. Las cajas negras, por otro lado, tienen la particularidad de que son incuestionables. Y tienen la particularidad que cuando se abren y se produce una controversia, pueden llegar a ser desechadas. Y tomemos, ¿no es cierto?, ese periodo después como un periodo de errores, digamos. Por ejemplo, cuando uno piensa en la teoría heliocéntrica o en la teoría geocéntrica, digamos, ahí efectivamente uno podría mirar estas cajas negras.
En el momento en que se pensaba que todo giraba, que todos los cuerpos celestes giraban en torno a la Tierra, ¿no es cierto? Estaba la caja negra construida de tal forma, ¿no es cierto?, que cualquier tipo de contradicción, como la que hizo Galileo Galilei, podía ser considerada una herejía, porque en este caso no solamente afectaba el conocimiento del, qué sé yo, del sistema solar, sino que también el papel que jugaba la Iglesia respecto a la interpretación que hacía del mundo. Eso ustedes lo pueden saber porque han estudiado la Edad Media y conocerán el tema. Al momento en que Galileo Galilei pone un catalejo y lo transforma, ¿no es cierto?, en un telescopio para mirar, qué sé yo, las lunas de Júpiter, y se da cuenta que las lunas de Júpiter no desaparecen, ¿no es cierto?, cada cierto tiempo, sino que están haciendo un movimiento alrededor del planeta Júpiter, ¿no es cierto? En ese momento se empieza a construir una controversia respecto a la caja negra llamada geocentrismo, y se construyó otra caja negra, ¿no es cierto?, que es la que tenemos hoy día, que es incuestionable, que es la teoría heliocéntrica, ¿no? Que la probamos empíricamente respecto de cómo pensamos que se mueven los cuerpos celestes en el universo, digamos, o en nuestro sistema solar. Entonces, lo que nosotros vemos hoy día desde nuestra caja negra, nuestra teoría, ¿no es cierto?, hacia el pasado, lo miramos como un periodo, digamos, completamente erróneo, digamos, o donde no había una generación de verdad respecto a lo que ocurría en la naturaleza. Pero lo importante para entender esta perspectiva es pensar que tuvo que construirse los elementos a partir de Galileo Galilei, bueno, en realidad un poco antes, digamos, ¿no? Cuando ya se desarrolla. Galileo no es el primero que desarrolla esta teoría heliocéntrica, de hecho, ¿no? Para poder, ¿no es cierto?, hacer una controversia respecto de esta caja negra que estaba imponiéndose en algún momento en Europa. Entonces, tenemos que mirar estos fenómenos científicos porque acá está justamente el papel del experto y la experta que vamos a ver acá en este curso, ¿no? El experto justamente se basa en el poder que le da, ¿no es cierto?, el manejar lo que llamaríamos acá una caja negra, algo que nosotros no conocemos. Y su poder social y el poder performativo que vamos a ver del experto y de la experta se basa en el conocimiento científico, justamente. Por eso yo quise empezar este curso no definiendo lo que es un experto, una experta, no definiendo, digamos, las fronteras de la experticia, sino más bien tratar de que ustedes entiendan cómo se considera el conocimiento científico, porque esa es la base justamente del conocimiento de los expertos y de las expertas. Lo cuarto, ¿no es cierto?, que plantea Latour, que es que estudiar las explicaciones contradictorias cuando ha concluido y mientras se está efectuando el cierre, porque los cierres de las cajas negras también, ¿no es cierto?, en la medida en que son controversias, están generando muchas explicaciones que podrían considerarse contradictorias. Todo esto, ¿no es cierto?, porque es importante mostrar cómo funciona la ciencia, penetrar en su interior no siendo parte de ella. No somos científicos nosotros, ni científicas, pero, ¿no es cierto?, tenemos la posibilidad de entrar en el conocimiento científico más allá de lo que nos cuentan los científicos en los procesos, digamos, de cierre de las cajas negras. Lo que más complica, ¿no es cierto?, con la ciencia y también con el conocimiento de expertos, es que los que no somos expertos no podemos verificar lo que dicen porque no hay un escrutinio que sea imparcial. La verificación de la verdad de lo que dicen los científicos se hace, ¿no es cierto?, también a nivel científico. Por eso que cuando nosotros enviamos a un artículo a una revista o un libro a una editorial, esperamos que otros expertos o expertas como uno, ¿no es cierto?, evalúe ese trabajo. Por lo tanto,
la sociedad no tiene construido un escrutinio imparcial. Vamos a mirar acá cuando hablemos de la coproducción del conocimiento, respecto de la experticia, un poco al final del curso, y para ver cómo podemos acercarnos a esta idea de un escrutinio imparcial sobre la ciencia, pero es muy difícil de que se construya porque la ciencia es evaluada por los propios científicos o científicas. Muchos hablan de la ciencia a partir de los desafíos que trae, ¿no es cierto?, conocer, qué sé yo, diferentes temas o sus peligros, pero nunca en el proceso de elaboración. Los científicos no cuentan el proceso de elaboración porque es parte de lo que Latour llama una caja negra. Al mismo tiempo, muchos están preocupados y ocupados en defender la ciencia frente a la pseudociencia y al fraude, que es un fenómeno, digamos, del último tiempo que se ha desarrollado, siempre ha existido, pero se ha desarrollado, ¿no es cierto?, a la luz del poder que tienen los medios de comunicación, las llamadas redes sociales. Por lo tanto, si presentan una ciencia en un proceso de elaboración con todos sus elementos de incertidumbre, de dudas, digamos, pueden abrir un flanco, ¿no es cierto?, que lo haga vulnerable a sus enemigos que en la actualidad, podríamos decir, se han multiplicado. Todos los grupos antivacunas, no sé si nombrarlo, pero los terraplanistas, porque en realidad es tan delirante que quizás suena extraño pensarlo, pero sí tienen, ¿no es cierto?, una relevancia como movimientos anticiencia, pero también como movimientos anti-expertos y anti-expertas. Vamos a mirar acá cómo esto también nos puede ayudar a entender el papel de los expertos y las expertas en la sociedad. Por lo tanto, los científicos, más que ocuparse en mostrarnos, digamos, sus incertidumbres, sus dudas, que siempre existen, todos lo tenemos, digamos, cuando generamos conocimiento, más bien muestra sus certezas. Acá yo me acuerdo de una imagen de una serie que se llama Big Bang Theory, que ya terminó, donde, no sé si lo habrán visto ustedes, por su generación probablemente sí habrán visto Big Bang Theory, me imagino, ¿no? ¿O no? ¿Unos físicos? Sí. ¿Conocen el personaje de Leonard? Bueno, Sheldon es mi personaje preferido, pero Leonard también, ¿no? Y hay una parte de la serie donde lo invitan a Leonard a dar una charla para contar un poco con la idea de esto de divulgar el conocimiento científico, que toda la gente sepa, digamos, en qué está lo científico, para que cuente qué es lo que están haciendo en el laboratorio ahí en el trabajo de investigación que están haciendo. Y le pregunta, fue en la radio, ¿no? Y le pregunta el periodista si han llegado a alguna conclusión. Y entonces Leonard le dice, en realidad no hemos llegado a ninguna. ¿Y cuánto tiempo llevan trabajando? No, en verdad, llevamos como 5 o 6 años trabajando, pero no hemos conseguido ningún resultado. Y claro, porque efectivamente es lo que ocurre en el conocimiento científico. Lo que ocurre después, por supuesto, es parte de la serie, se produce una controversia, digamos, y los amigos están muy enojados porque no es la imagen que quieren mostrar de un científico. La gente quiere escuchar certezas de los científicos. Sí, hemos llegado a resultados, estamos descubriendo, ¿no es cierto?, nuevos qué sé yo, elementos de la naturaleza, o estamos enfrentando mejor los virus, qué sé yo, y lo que no quieren es escuchar incerteza. Imagínense un epidemiólogo que cuenta, ¿no es cierto?, sí, en realidad las vacunas tienen muchas dudas porque no pueden protegernos tal vez como se pensaba. Bueno, eso ayuda mucho a las antivacunas para su campaña, ¿no es cierto?, en contra de las vacunas, y es pésimo eso, porque las vacunas, y yo supongo que ustedes habrán vacunado, ¿no es cierto?, es lo único que nos protege de los virus. El caso de Leonard, ¿no es cierto?, también de Leonard, también está presente esta idea de un poco lo que él hace abrir su caja negra, ¿no? O sea, si podemos analizar, suena raro esto, si podemos analizar la Big Bang Theory, ¿no es cierto?, a partir de los estudios de Latour, que sería para un curso mismo, digamos, cómo analizar la ciencia a partir de las series de televisión que podríamos hacer en algún momento en esta carrera. ¿No es cierto? Miraríamos a Leonard, ¿no es cierto?, Leonard como un personaje que justamente abre su caja negra,
Y eso trae más desconfianza que otra cosa. La mayoría, ¿no es cierto?, se entera de la ciencia a través de la divulgación, por lo tanto lo ven como algo externo que no está vinculado con la sociedad y quieren, como dije, certeza. También hay grupos como nosotros, los historiadores, u otros que están trabajando, historiadoras en la ciencia, pero estamos muy desconectados entre sí. No hay como digamos, una vinculación muchas veces entre grupos que estudian la ciencia. Uno de los aspectos más interesantes para entender la ciencia desde dentro y entender cómo funciona es lo que se llama la ciencia ciudadana, que es la participación de las personas comunes y corrientes, digamos, que son legos o personas que no conocen la ciencia, en las propias actividades científicas. Hay muchas áreas de la ciencia que requieren una enorme cantidad de personas que trabajen, digamos, y que pueden ser muy, muy colaborativas. Por ejemplo, en la astronomía, de hecho, el análisis de ciertas fotografías, en fin, se utilizan a través de las redes de Internet para poder, ¿no es cierto?, permitir que las personas puedan diferenciar color o puedan hacer un tipo de análisis de datos, o que presten sus computadores para hacer un supercomputador, etc. Hay varias posibilidades de participación. Tal vez algunos de ustedes los conocen, lo pudieron ver en su colegio, en fin, cuando antes de entrar a la universidad, no sé. Son proyectos colaborativos. No voy a entrar en este tema, pero si alguno tiene interés, ¿no es cierto?, puede revisar algunos proyectos de ciencia ciudadana, porque es un diálogo muy interesante entre ciencia y sociedad. Lo voy a dejar acá en el chat para que lo puedan ver.